Cristo, tu gran amor me inspira. Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad. Tu verdad me conduce a la libertad. Brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre. Brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Desde el momento que abrimos los ojos para ver un nuevo día, tomamos decisiones. Ellas marcan nuestro camino y nos conducen a un destino. Aprendí que mis elecciones pueden llevarme a la derrota o a la victoria. Pueden causarme dolor o darme valor. Ellas pueden quebrarme o restaurarme. Por eso uso mi libertad para tomar la mejor decisión y hacer mi mayor elección. Colocarme en las manos de Dios cada día y caminar con Él. Le busco en oración y en su palabra encuentro su dirección. Prefiero marcas en las rodillas que heridas en el corazón. Por eso, hoy elijo el camino que me lleva al más glorioso destino. Yo elijo a Jesús. Por la mañana puedo oír tu voz.
escucho tu dirección. Yo preciso de ti. Yo necesito de ti. Solo tú, mi Dios, motivo para cantar. Solo tú, Jesús, la fuente para vivir. Y bien tempranito elijo a Jesús. Solo tú, mi Dios, motivo para cantar. Solo tú, Jesús, la fuente para vivir. Y bien tempranito elijo a Jesús. Y bien tempranito elijo a Jesús. Elijo a Jesús. Solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Desde el momento que abrimos los ojos para ver un nuevo día, tomamos decisiones. Ellas marcan nuestro camino y nos conducen a un destino. Aprendí que mis elecciones pueden llevarme a la derrota o a la victoria. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Qué alegría es una vez más podernos encontrar para estudiar la Biblia, la palabra de Dios, aquí en Lecciones que Transforman. Sean todos bienvenidos, muchas gracias por conectarse. Gracias también porque usted siempre espera de domingo a viernes en este mismo horario el programa Lecciones que Transforman para conocer más acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ayer nosotros hemos comenzado una nueva temporada de estudio de la Biblia a través de la lección de escuela sabática. El título general de esta lección en este trimestre es la educación. La educación. Para nuestros estudios diarios contamos con este hermoso manual llamado Guía de Estudio de la Biblia. Si usted desearía tener uno consigo, le podemos compartir de manera gratuita en forma digital, en formato PDF, y usted solo tiene que dejarnos un comentario aquí solicitándolo. Y después de esta transmisión estaremos haciendo la entrega a usted. Gracias a los que están dejando sus comentarios también, sus saludos. Valoramos mucho que usted se dé el tiempo de escribir en este programa. Cada comentario, cada pedido de oración que usted nos comparte es leído y registrado también.
quiero invitarle a compartir con sus familiares y amigos los estudios que estamos realizando cada día en Lecciones que Transforman. Estoy seguro que, si no todos, pero alguno de ellos estará agradecido por ese detalle. Anímese, por favor, y comparta el estudio de hoy. En este mismo momento lo puede hacer. Solo es ir al icono de compartir y hacer un clic y estará llegando al WhatsApp, al Messenger o tal vez a su mismo perfil de su Facebook para que todos sus contactos puedan estudiar la Biblia junto a nosotros. Muchísimas gracias por compartir esta transmisión. Ahora sí, vamos a orar. Vamos a orar para iniciar el estudio de hoy. Amantísimo Señor, muchas gracias te damos en este momento una vez más por la oportunidad que nos das de poder encontrarnos contigo para estudiar tu palabra. Gracias por levantar a mis amigos y hermanos de los diferentes lugares del Perú y del mundo que se han conectado hoy. Señor, que tengan la paz y la tranquilidad, la confianza de que tú estás al control de sus vidas y que al terminar este estudio todos podamos estar fortalecidos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, bienvenidos una vez más a los que acaban de conectarse. Gracias a los que han dejado su comentario, como Segundo Arévalo, Elda Torres, Hugo Malca, Fabiola Peralta, Billy Torres también está con nosotros, Eugenia Cabrera, Oneida Orgueta, Tirsa también, y todos los que ya dejan su comentario. Muchas gracias por eso. Toda esta semana estaremos estudiando acerca de la educación en el jardín del Edén. Desde ayer nos estamos poniendo en las sandalias de Adán y Eva, o mejor dicho, en las huellas de sus pies descalzos, para escuchar las clases magistrales que Dios probablemente impartiera sobre la historia de la creación, el propósito y las responsabilidades de la familia humana. Clases sobre la naturaleza, meditaciones sobre el matrimonio y advertencias sobre un enemigo y el árbol prohibido. Todo esto en el primer libro de la Biblia, el Génesis. Y saben, queridos amigos, queridos hermanos, estudiar el Génesis es como leer un libro de texto donde se nos muestra las revelaciones sobre la naturaleza de la tentación de esa serpiente antigua, o mejor dicho, de Satanás. El Génesis también nos muestra las consecuencias de la desconfianza y la desobediencia. También nos muestra el carácter de Dios desafiado y vindicado y las provisiones para la salvación. Todos estos temas emergen como enseñanza y contemplación para nuestros primeros padres allá en el Edén, en la primera escuela. Comprender los capítulos iniciales de Génesis es esencial para comprender el resto de la Biblia y la historia completa de la redención. El título del estudio de hoy lunes, 28 de septiembre, es Intromisión. En el estudio de hoy, queridos amigos, hermanos, veremos a una inocente Eva entrar en el escenario de un engañador experimentado y astuto. Ella y Adán comen de la fruta y nada ha vuelto a ser igual desde entonces. Pero la pregunta es, ¿cómo hizo Satanás para lograr su objetivo? ¿Cómo pudo el diablo lograr que un ser sin pecado, completamente satisfecho y cuidado, se rebelara contra un Dios cuya esencia es el amor puro, según 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8? Lo que sea que haya hecho el diablo, fue efectivo. Y hoy veremos cuán astuta fue la estrategia de la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y cuán efectiva y continúa siendo efectiva esa estrategia milenios después, hasta la actualidad. Aunque creados inocentes y santos, nuestros primeros padres no fueron puestos fuera de la posibilidad de obrar mal. Dios podía haberlos creado de modo que no pudieran desobedecer sus requerimientos, pero en ese caso su carácter no se habría desarrollado. Su servicio no hubiera sido voluntario, sino un servicio forzado, obligado.
Les dio, por lo tanto, la facultad de escoger, de someterse o no a la obediencia. Y antes de que ellos recibieran en su plenitud las bendiciones que Él deseaba impartirles, debían ser probados su amor y su lealtad. Y la Biblia nos dice de qué manera Dios probó a esos alumnos en la primera escuela para ver si habían aprendido la lección de la obediencia. Leamos juntos Génesis capítulo 2, versículos 9 y luego los versículos 15 al 17. Dice: Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida, pero también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios el Señor tomó al hombre y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Apreciados amigos, Dios quería que Adán y Eva no conocieran el mal. Dios quería que no conocieran el mal del pecado y sus resultados, del trabajo agotador, de la preocupación ansiosa, del desaliento y la pena, del dolor y la muerte. Todas estas cosas feas les fue evitado a nuestros primeros padres por amor. Pero alguien en este momento que está escuchando podría estar preguntándose: ¿por qué Dios tuvo que poner el árbol de la ciencia del bien y del mal en el jardín del Edén? Si no lo hubiese puesto, Adán y Eva se habrían evitado de problemas, ¿no? Un razonamiento lógico, pero este tipo de razonamiento no es correcto, porque si razonamos de esa manera, responsabilizamos a Dios del pecado de Adán y Eva, y eso no es así. Dios no tuvo la culpa de que nuestros primeros padres pecaran al comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos eligieron hacerlo por su propia voluntad, a pesar de las advertencias y ruegos de Dios para que no lo hicieran, y también de los ángeles. Y entonces, ¿por qué Dios tuvo que poner el árbol de la ciencia del bien y del mal en el jardín del Edén? Mis amigos, Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el jardín del Edén para dar a Adán y a Eva una oportunidad de elegir obedecerlo o desobedecerlo. Hermanos, Adán y Eva eran libres de hacer lo que ellos quisieran, excepto el comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hace un momento leímos Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, donde nos decía que podían comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no debían comer, porque el día que de él comieran ciertamente morirían, decía el texto. Así que Dios los había advertido, les había dicho las consecuencias. Y Dios no advierte solo una vez, sino varias veces. Adán y Eva sabían lo que les esperaba si desobedecían a Dios, por lo tanto. Entonces la pregunta es, ¿había algo malo en el árbol del conocimiento del bien y del mal? Amigos, no había nada esencialmente malo acerca del árbol o del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es poco probable que el comer del fruto les diera en realidad a Adán y a Eva un mayor conocimiento, como les dijo Satanás. Es decir, la fruta física de ese árbol puede haber contenido algo de vitamina y alguna fibra benéfica, pero no era especialmente nutritiva. Sin embargo, el acto de desobediencia fue espiritualmente perjudicial. Ese acto fue un acto de desobediencia. Y ese acto fue lo que abrió los ojos de Adán y Eva al mal. Por primera vez supieron lo que era ser malvado, sentir vergüenza y querer esconderse de Dios.
El pecado de desobedecer a Dios introdujo el pecado y el mal al mundo y a sus vidas. El comer el fruto como un acto de desobediencia contra Dios fue lo que dio a Adán y a Eva el conocimiento del mal y de su desnudez. Triste. Como dijimos hace un momento, Dios no quería que Adán y Eva pecaran. Dios sabía anticipadamente los resultados que traería el pecado. Pero, ¿acaso Dios no sabía que Adán y Eva pecarían y que ello traería la maldad, el sufrimiento y la muerte al mundo? Claro que lo sabía. Dios es Dios, hermanos. Lo sabe todo de antemano. Entonces, ¿por qué puso Dios el árbol en el jardín del Edén y permitió que Satanás tentara a Adán y a Eva? Continúa la pregunta, ¿no? Queridos hermanos, Dios permitió que Satanás tentara a Adán y a Eva para que aprendiesen a elegir entre el bien y no el mal, dijimos. Sin embargo, Adán y Eva eligieron por su libre voluntad desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido. El resultado de esta desobediencia fue la maldad, el pecado, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte que han plagado al mundo desde ese entonces. La decisión de Adán y Eva dio como resultado que todas y cada una de las personas nazcan, y me incluyo, con una naturaleza pecaminosa, una tendencia al pecado. Amigos, si Dios no les hubiese dado a Adán y a Eva la oportunidad de elegir, ellos hubieran sido esencialmente robots, simplemente haciendo lo que se les programó a hacer. Pero Dios creó a Adán y a Eva como seres libres, capaces de tomar decisiones, capaces de elegir entre el bien y el mal. Y para que Adán y Eva tuvieran realmente esta libertad, ellos debían hacer una elección. Mientras Dios buscaba el bien del hombre, Satanás buscaba su ruina. Cuando Eva, al desobedecer la advertencia del Señor en cuanto al árbol prohibido, se atrevió a acercarse a él, se puso en contacto con el enemigo. Tan pronto se despertaron su interés y su curiosidad, Satanás procedió a negar la palabra de Dios y a insinuar desconfianza en su sabiduría y bondad. A la declaración de la mujer con respecto al árbol de la ciencia, dijo: del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás, dijo la mujer a la serpiente cuando empezó a hablar. Pero el tentador respondió: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal, les dijo Satanás. Amigos, Satanás deseaba hacer creer que este conocimiento del bien mezclado con el mal sería una bendición, y que al prohibirles que comieran del fruto del árbol, Dios les estaba privando de un gran bien. Y argumentaba también que Dios les había prohibido probarlo a causa de las maravillosas propiedades que tenía este fruto para impartir sabiduría y poder, que de ese modo trataba de impedir que alcanzaran un desarrollo más noble y encontraran mayor felicidad. Satanás, disfrazado de la serpiente, declaró que él había comido del fruto prohibido y que el resultado había sido la adquisición de la facultad de hablar, y que si ellos también comían de ese árbol, alcanzarían una esfera más elevada de existencia y entrarían en un campo más amplio de conocimiento. Sí, pero Satanás les ocultó que por haber comido del fruto prohibido, por haber transgredido la ley de Dios, había sido arrojado del cielo. Eso no les contó. Esa mentira estaba tan escondida bajo una apariencia de verdad que Eva, infatuada, halagada y hechizada, no se percató del engaño. Codició el fruto que Dios había prohibido,
Desconfió de su sabiduría. Echó a un lado la fe, la llave del conocimiento. Y saben, queridos amigos, el trabajo de Satanás siempre fue el mismo desde el principio. Hasta ahora lo hace. Siempre usó las mismas estrategias y usa las mismas artimañas para engañar a la humanidad. Él es el padre de la mentira y sabe exactamente cómo confundir, alterar y llevar a la perdición a las personas. Él nunca vendrá a nosotros con la mentira abierta. Siempre la va a esconder con una pizca de verdad. Y cuando una verdad es mezclada con mentira, no importa que sea una pizca, se convierte en mentira 100%. Eso debemos tener en cuenta a cada instante de nuestra vida. Cuando Eva vio que el fruto del árbol era bueno para comer y tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, tomó de su fruto y comió. Era de sabor agradable y a medida que comían, les parecía sentir un poder vivificador y se imaginó a Adán, en este caso, que penetraba en un estado superior de existencia. Pero una vez que hubo pecado, se transformó Eva en tentadora de su esposo, el cual comió también, así como ella. ¿Y qué pasó? Se le abrieron los ojos, sí, se abrieron los ojos. ¿Y llegaron a ser como Dios? No, amigos. Claro que fueron abiertos sus ojos, pero cuán triste fue esa abertura. Todo lo que ganaron los transgresores fue el conocimiento del mal, la maldición del pecado. En la fruta no había nada venenoso, y el pecado no consistía meramente en ceder al apetito. La desconfianza en la bondad de Dios, la falta de fe en su palabra, el rechazo de su autoridad fue lo que convirtió a nuestros primeros padres en transgresores e introdujo en el mundo el conocimiento del mal. Eso fue lo que abrió la puerta, hermanos, amigos, a toda clase de mentiras y errores. El hombre perdió todo porque prefirió oír al engañador en vez de escuchar a aquel que es la verdad, el único que tiene entendimiento. Al mezclarse el mal con el bien, su mente se volvió confusa y se entorpecieron sus facultades mentales y espirituales. Ya no pudo apreciar el bien que Dios le había otorgado tan generosamente. Adán y Eva habían escogido el conocimiento del mal, y si alguna vez habían de recobrar la posición perdida, tenían que hacerlo en las condiciones desfavorables que ellos mismos habían provocado lastimosamente. Y saben, ya no habían de morar en el Edén más, tristemente, ¿no? Porque en su perfección, el Edén no podía enseñarles más las lecciones que les eran esenciales desde entonces. Con indescriptible tristeza se despidieron del hermoso lugar y fueron a vivir en la tierra, sobre la cual descansaba la maldición del pecado. Dios tristemente le dijo a Adán primero: ahora, por tu desobediencia la tierra estará bajo maldición, pues le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer. Por eso, mientras tengas vida, te costará mucho trabajo obtener de la tierra tu alimento. La tierra solo te dará espinos que te hieran, y la hierba del campo será tu alimento. Muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos. Así será hasta el día en que mueras y vuelvas al polvo de la tierra del cual fuiste tomado. Fueron las palabras de Dios para Adán. Tú eres polvo y al polvo tendrás que volver por tu desobediencia. Cuán triste habrán sido escuchar estas palabras de parte de Dios para Adán. Pero ¿saben qué, hermanos? Aunque la tierra estaba condenada por la maldición, la naturaleza debía seguir siendo el libro de texto del hombre. Ya no podía representar bondad solamente, porque el mal estaba presente en todas partes y arruinaba la tierra,
Arruinaba el mar, el aire, con su contacto contaminador. Donde antes había estado escrito únicamente el carácter de Dios, el conocimiento del bien, ahora estaba también escrito el carácter de Satanás, el conocimiento del mal. El hombre debía recibir amonestaciones de la naturaleza, que ahora revelaba el conocimiento del bien y del mal, referentes a los resultados del pecado. Oh hermanos, amigos, en las flores marchitadas y la caída de las hojas, Adán y su compañera vieron los primeros signos de decadencia. Fue presentada con vividez ante su mente la dura realidad de que todo ser viviente debía morir. Hasta el aire del cual dependía su vida llevaba los gérmenes de la muerte. También se les recordaba continuamente la pérdida de su dominio. Adán había sido rey de los seres inferiores, y mientras permaneció fiel a Dios, toda la naturaleza reconoció su gobierno, pero cuando pecó, perdió su derecho al dominio. El espíritu de rebelión al cual él mismo había dado entrada se extendió a toda la creación animal. De ese modo, no solo la vida del hombre, sino la naturaleza de las bestias, los árboles del bosque, el pasto del campo, hasta el aire que respiraba, hablaban de la triste lección del conocimiento del mal. Sin embargo, el hombre no fue abandonado a los resultados del mal que había escogido. Y gloria a Dios por eso, queridos amigos, queridos hermanos, porque Dios nunca abandona a sus hijos. Las palabras de esperanza están registradas en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde dice: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón». Antes de que Adán y Eva oyeran hablar de los espinos y cardos, del trabajo rudo y del dolor que les había de tocar en suerte, o del polvo al cual debían volver, escucharon palabras que no podían dejar de infundirles esperanza. Palabras maravillosas. Con estas palabras registradas en Génesis, capítulo 3, versículo 15, Dios les estaba diciendo que todo lo que perdieron al ceder a las insinuaciones de Satanás se podía recuperar por medio de Cristo, quien sería la simiente o descendiente de la mujer. ¡Qué esperanza maravillosa esto, hermanos! ¿Y saben qué, amigos? La naturaleza nos repite también esta indicación de esperanza que está en Génesis, capítulo 3, versículo 15. Aunque la naturaleza está manchada por el pecado, no solo habla de la creación, sino también de la redención. Aunque por los signos evidentes de decadencia, la tierra da testimonio de la maldición que pesa sobre ella. ¿Ya? Pero todavía es hermosa y rica en señales del poder vivificador. Los árboles se despojan de sus hojas únicamente para vestirse de nuevo verdor. Las flores mueren para brotar con una nueva belleza. Y en cada manifestación del poder creador se afirma la seguridad de que podemos ser creados de nuevo en justicia y santidad de la verdad. Amigos, hermanos, de ese modo, los mismos objetos y las funciones de la naturaleza que tan vívidamente nos recuerdan nuestra gran pérdida, llegan a ser para nosotros mensajeros de esperanza. Donde quiera que llegue la maldad, se oye la voz de nuestro Padre que muestra a sus hijos, por sus resultados, la naturaleza del pecado, y los aconseja abandonar el mal, y los invita a recibir el bien. Ahora yo quiero hacer la pregunta de aplicación de la lección de hoy, que es la siguiente. La gente, hermanos, amigos, la gente todavía considera el Dios cristiano es restrictivo. Y con tanta frecuencia hemos escuchado, ¿qué hay de malo hacer esto o aquello? ¿Cuál es la forma más efectiva de disipar
por la mancha milenaria de que Dios es un Dios restrictivo? Anímese y escriba su respuesta en este momento a la pregunta de aplicación de hoy. ¿Cuál es la forma más efectiva de disipar la mancha milenaria de que Dios es un Dios restrictivo? Es decir, que Dios no nos deja hacer lo que queremos, que siempre está oprimiéndonos, siempre nos está prohibiendo cosas. Hay gente que dice eso. Tu Dios es un Dios, ese Dios de la Biblia es un Dios restrictivo, está allí siempre obligándonos a hacer. ¿Es verdad eso? ¿Qué opina usted? Escriba su respuesta, por favor. ¿Cuál es la forma más efectiva de cambiar esa opinión, disipar esa mancha que pone en la imagen de Dios, dándole una imagen de un Dios restrictivo? ¿Puede usted allí escribir su respuesta a esta pregunta? Escriba, por favor. Vamos, deje su comentario allí. Por mi parte, una de las respuestas que podríamos dar a esta pregunta es que Dios restringe o limita solo una cosa. ¿Qué? El pecado. Dios no nos va a restringir lo que no es pecado. ¿Y qué es pecado? Amigos, pecado es todo lo que daña nuestra vida y la vida de los demás. Y queridos hermanos, la vida del cristiano es una vida de obediencia, de entrega, de sacrificio y de renuncia. Pero en compensación, la paz de Cristo esa paz que Cristo coloca en el corazón no tiene precio. Y las personas que ya pasaron por esa experiencia pueden contarte lo que significa vivir una vida de obediencia al lado de Jesús. Mi amigo, Jesús conoce el fin de nuestra vida desde el principio. Jesús sabe lo que es mejor para nosotros. A veces usted piensa que este camino es el mejor, ¿no? Y lo escoge, pero al final acaba golpeándose. Pero a través de la lectura de la Biblia aprendemos que el mejor camino para nosotros no es el que nos parece que es correcto, sino el camino que Dios sabe que debemos seguir en obediencia. La voluntad de Dios es soberana, amigos. Y cuando nosotros, como seres humanos, nos ajustamos nuestra vida a su voluntad, solo vamos a ganar. La voluntad de Dios no es que vivamos sucios en el pecado. La voluntad de Dios no es que vivamos arruinando nuestra familia con el alcohol, con cigarrillos o con otras cosas que destruyen la vida. La voluntad de Dios no es que vaguemos por la vida sin esperanza y sin sentido. No es que pasemos las noches llorando, acostados en la cama, sin saber por qué, con un corazón vacío. La voluntad de Dios no es que vivamos esclavizados por el alcohol, el vicio, del cual no podamos librarnos. No. Al contrario, la voluntad de Dios es que nosotros seamos felices. Pero para eso necesitamos obedecer, seguir sus instrucciones. Y eso no significa que Dios nos esté restringiendo o que nos esté obligando a algo, no. Él nos advierte y nos dice, por este camino no debes ir, porque este camino trae sufrimiento y dolor. Yo te recomiendo que vayas por el otro camino, por el de la derecha. Aunque es angosto, es complicado, pero te lleva a la vida eterna. Y en ese camino angosto y complicado yo estoy a tu lado para ayudarte a avanzar. Ve por este camino. Y entonces ahí es donde nosotros usamos el libre albedrío. Es allí donde nosotros usamos nuestra voluntad, ese regalo que Dios nos entregó para que podamos nosotros ser felices. Entonces, Dios no es un Dios que está allí manipulando a sus hijos, a sus criaturas, ¿no? Lo único que Dios nos restringe es el pecado, nada más, nada más. Él nos está diciendo, no hagas esto, no hagas lo otro, pero con el pecado. Lo demás, somos libres de hacerlo. La vida cristiana no es una vida de pesar, de tristeza, de obligaciones. La vida cristiana es una vida libre para vivirla feliz,
pero escuchando los consejos de Dios. Esos consejos que nos advierten los resultados tristes que acarrea una vida de desobediencia a su palabra. Pero al final, nosotros decidimos, ¿sí? Y por eso hay mucho sufrimiento en esta tierra, mi querido amigo, amiga. Por eso hay mucho dolor y tristeza en este mundo. Porque en su mayoría, nosotros decidimos tomar malas decisiones. Decidimos ir por el camino incorrecto, por el camino que Dios nos dijo no vayamos. Pero eso que no suceda con nosotros. No podemos continuar repitiendo los mismos errores que cometieron Adán y Eva y nuestros antepasados. Necesitamos corregir eso. Corregir. ¿Y cómo lo corregimos? Obedeciendo su palabra. Obedeciendo su palabra. Si usted encuentra el camino correcto por donde andar, vaya por ese camino, porque ese camino está estipulado y está controlado por Dios. Y el camino de Dios es lo mejor, amigos, es lo mejor. No estoy diciendo es lo más fácil, pero es lo mejor. ¿Por qué? Porque a las finales usted encontrará plenitud de vida y de gozo perpetuo, de gozo eterno. Aunque en el transcurrir del camino tengamos que llorar y a veces sangrar, pero Dios estará allí como el médico de los médicos, curando nuestras heridas y cargándonos en muchas ocasiones cuando no podamos más avanzar. Él nos carga y nos lleva hacia adelante si queremos continuar. ¿Qué te parece? Así es. Aunque la intromisión del pecado fue triste allí en el Edén, pero Dios dio una esperanza. Y mañana continuaremos ampliando este tema, hablando acerca de cómo nuestros primeros padres lastimosamente tomaron una mala decisión, pero el Señor dio una solución para eso. Mañana estaremos hablando acerca de pasar por alto el mensaje. ¿Cuán terribles consecuencias traen pasar por alto el mensaje o la palabra de Dios? Trae terribles consecuencias. Por eso siempre hay que obedecer la voz de Dios, porque la voz de Dios trae vida, trae esperanza. Sí, trae todo lo bueno. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por habernos enseñado un día más tu palabra. Hoy día hemos aprendido, Señor, la tristeza de la entrada del pecado a esta tierra. Cómo nuestros primeros padres decidieron por su propia voluntad, usando el libre albedrío que tú les diste, tomar una mala decisión. Sí, Señor. Tomaron una mala decisión, obedecieron la voz de Satanás antes que tu voz. Y por eso estamos como estamos. Pero nosotros no podemos continuar cometiendo ese mismo error. Podemos subsanar eso, escuchando tu voz, siguiendo tu palabra, tus consejos. Mientras hagamos eso, las cosas serán diferentes. Toma nuestra vida, Señor. Fortalece nuestro ser y sigue ayudándonos a aprender, porque la educación bíblica es la mejor educación que podamos recibir mientras vivimos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mi querido hermano, mi querido amigo, yo le felicito por haberme acompañado en esta ocasión. No solamente porque estuvimos juntos, sino porque usted escuchó la voz de Dios a través del estudio de la Biblia. Y le felicito por eso. Y las cosas serán diferentes hoy día, definitivamente, si usted sigue los consejos del estudio de hoy. ¿Y cuáles son los consejos? Escuchar la voz de Dios y obedecerlo. Sí. Y no hay nada mejor que estar a solas con Dios cada mañana. No hay nada mejor, ¿no? Por eso yo quiero dejarte con una alabanza musical. Escucha esta alabanza musical que dice, a solas en el huerto. ¿Sí? Ese huerto puede ser tu cuarto, puede ser tu oficina, puede ser en algún lugar de tu casa o tal vez en el trabajo si ya estás aquí en este momento trabajando. Pero debes
buscar un lugar a solas en el huerto para estar con Dios. Escucha esta alabanza, nos vemos mañana a la misma hora, minutos antes de las 5 de la mañana, horario peruano, en Lecciones que Transforman. Comparte esta transmisión, por favor, no te olvides, comparte con todos los que puedas, para que también escuchen cuáles son las consecuencias de no escuchar la voz de Dios. Hasta luego, un abrazo. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta y en quietud